Queridos hermanos y amigos, un gusto de saludarles y también eh, invitarles, por supuesto, para que podamos compartir la palabra del Señor en el día de hoy, sabiendo que el Señor siempre está hablándonos antes, durante y después de las cosas que suceden. El Señor es el Dios omnisciente, omnipotente y todopoderoso Dios para cuidar de nosotros y enseñarnos aquellas cosas que nosotros no sabemos. Vamos a leer en el día de hoy el texto de Éxodo capítulo 4, Éxodo capítulo 4, versículos 10 al 17. Éxodo capítulo 4, versículos 10 al 17, que dice así. Entonces dijo Moisés a Dios: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni donde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Y quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve, y yo estaré contigo en tu boca y te enseñaré lo que haya de hablar. Y él dijo: ¡Ay, Señor! Te ruego por medio del que debes enviar. Entonces el Señor se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón levita y que habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con la boca, con tu boca y con la suya, y les enseñaré lo que hayan de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti el lugar de tu boca, y tú serás para él el lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Hoy vamos a compartir el tema la boca de Dios, la boca de Dios. Sin lugar a duda que este es un antropomorfismo como título. ¿Qué significa un antropomorfismo? Significa atribuir características humanas a Dios. Es la forma que uno puede comprender, porque la Escritura dice que Dios es espíritu. Ahora, el contexto del pasaje es que el Señor, Dios Todopoderoso, se ha revelado a Moisés, y Moisés viene a ser la persona ahora que tiene que asumir la misión de sacar al pueblo de Israel de allá de Egipto, donde ha sido cautivo por más de 430 años. Allí fueron oprimidos, exterminados, maltratados, humillados. Sin embargo, lo que ellos hicieron fue orar, clamar, rogar, buscar ayuda en el Señor. Y es eso lo que toda persona tiene que hacer cuando se encuentra en dificultades, en angustias, en peligros, en crisis, en pruebas. Allí tenemos que buscar orientación, clamar al Señor, y el Dios Todopoderoso nos responderá. Ahora, el pasaje que les acabo de leer, Éxodo 4, 10 al 17, presenta algunas acciones sobre lo que significará la boca de Dios por parte de Moisés. Veamos estos tres detalles. En primer lugar, está Moisés y su habla. Él menciona que nunca ha sido fácil de palabra. Al parecer, Moisés, por la reacción del Dios Todopoderoso, se está justificando y ahora parece que no sabe hablar. Pero las intervenciones del Señor ante esta justificación
no lo dejarán inactivo, sino por el contrario, tendrá que empezar a dejarse enseñar por el Señor y hacer su voluntad. Por otro lado, dice que Moisés es tardo en el habla, así también es torpe con la lengua. Debemos reconocer que cada uno de nosotros somos distintos, hombres, mujeres, dependiendo la edad. Cada persona es única en relación a las capacidades, talentos, habilidades que éste tiene, que Dios ha puesto en su vida. Y puede que en ese sentido alguien diga que no tiene la capacidad para poder realizar la obra del Señor, pero Dios es el Todopoderoso que puede capacitarnos. Eso nos lleva al segundo punto. Dios responde. Los versículos 11 al 13 se pueden observar algunos elementos o acciones importantes como la siguiente. Dios le responde a Moisés, en este caso le dice, ¿qué le dio la boca al hombre? Y aquí es algo muy interesante que nosotros tenemos que aprender. Así como vamos poco a poco adicionando, sumando diferentes frases o maneras de hablar y expresarnos, es el Señor quien creó la boca para el hombre. Por otro lado, otra pregunta retórica dice, ¿quién hizo al mudo y al sordo? Es el Señor que podríamos, de acuerdo al pasaje, que encierra la boca de los hombres, como también tiene la capacidad para abrir la boca de los hombres, como cerrar el oído de los que oyen y luego abrir los oídos para que la gente escuche. En los evangelios usted va a encontrar esta frase, el que tiene oídos para oír, oiga. Parece que hay gente que no escucha, pero hay otros que tienen los oídos cerrados o están por los ojos ciegos que no quieren ver. No hay peor ciego, como se dice, que aquel que no quiere ver. Dicho de sabiduría cultural que a veces se repiten, pero que tienen algo cierto de verdad, ¿cierto? Además, el texto bíblico dice, al que ve y al ciego, ¿no soy yo el Señor? Entonces, Dios es el Señor. Dios es el Todopoderoso, el que conoce la boca de los hombres, el que sabe cuando alguien está mudo, el que conoce el Señor a los sordos, y es el que puede abrir los ojos de los ciegos para que vean la gloria y la magnificencia del Señor. Ahora, fíjese en este detalle. El Señor le dice, yo estaré con tu boca, yo te enseñaré lo que hayas de hablar. Esto a mí me gusta y me sorprende porque cuando nos convertimos al Señor e iniciamos la vida cristiana, había muchas cosas que no sabíamos cómo hablarlas o cómo explicarlas. Pero fue el Señor que poco a poco fue enseñándonos, fue dándonos clases y sesiones para que de esa forma pudiéramos expresar lo que Él quería que habláramos. Es así como hay diferentes ejemplos en las Escrituras de hombres que el Dios Todopoderoso les enseñó a hablar. Primero está allí Isaías 50:14, donde el Señor dice, Isaías, que Dios le dio boca, lengua de sabios para hablar a las personas. Es decir, el accionar pedagógico del Señor con el profeta Isaías fue que él le dio sabiduría para que pudiera hablar. En segundo lugar, se menciona a Jeremías. La escritura dice que Dios colocó sus palabras en su boca, tanto así que este hombre, desde muy pequeño, el Señor lo dotó de la profecía que más tarde tendría que comunicar al pueblo de Judá. En tercer lugar, los discípulos, dice el Señor, que cuando estén siendo juzgados frente a la realidad de sus convicciones de fe, el Espíritu Santo vendrá sobre ellos y Él colocará sus palabras en su boca. En cuarto lugar,
el apóstol Pablo menciona en sus epístolas, especialmente 1 Corintios 2:13, dice Pablo, hablamos no con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo para acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo el Espíritu Santo nos puede enseñar a hablar? Así que no hay justificación para una persona que se niegue o se autodefina o se auto haga que no tiene la capacidad para poder comunicar el mensaje evangélico, sino que es Dios quien puede enseñarnos a hablar, a expresar, a comunicar y a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Ahora nos lleva al tercer punto, Dios y su conocimiento. El pasaje bíblico habla de que Dios conoce a Aarón, ¿ah? Que él era un levita y que al mismo tiempo dice que habla bien. ¿Quién le enseñó a hablar bien? En este caso, a Aarón fue el Señor. Y es el Señor quien puede enseñarnos a hablar bien, a explicar las cosas que a veces son difíciles de explicar. Pero el Señor, con su conocimiento, con su sabiduría, con su inteligencia, puede capacitarnos, puede darnos la destreza, la habilidad para explicar y hablar en su nombre. Hay pasajes, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, donde el Juan, capítulo 2, versículos 24 al 25, muestran que Jesús conocía la naturaleza humana de las personas y dice que él no se fiaba de nadie. Tanto así que el Señor sabía perfectamente cuándo la gente le agradecería por aquellos beneficios cuando aquellas personas que intentaban engañarlo, pero el Señor dice la Escritura que no se fiaba de nadie. Yo creo que hoy día, en los tiempos que estamos viviendo, tenemos que tener también mucho cuidado de algunas personas que intentan engañarnos con frases elocuentes, con palabrería, y ese tipo de cosas al Señor no le agradan. Por eso es que el Señor Jesús conoce la naturaleza humana, sabía las intenciones y las motivaciones del corazón de las personas. Tanto así que Él le dijo a los fariseos, a los escribas, ustedes me quieren matar. Entonces ellos dijeron, ¿quién te quiere matar? ¿Por qué? Porque el Señor conocía lo que había en el corazón de las personas. Hay muchos pasajes que muestran lo que le estamos diciendo, pero quiero leer Juan 1:47, vamos a verlo, el Evangelio de Juan 1:47, ya llegamos, y dice así, dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Esto se sorprende, Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Dios te conoce, hermano. Dios te conoce, pastor, diácono, hermana. Dios te conoce. Sabe lo que estamos pasando o lo que estás viviendo. El Señor te conoce muy bien. Respondió Jesús, le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando te estabas debajo de la higuera, te vi. Como el Señor lo vio, lo conocía y sabía perfectamente qué tipo de persona era Natanael. El capítulo 4, 16 al 19, este pasaje habla de Jesús con la mujer samaritana. Dice el capítulo 4, versículo 16 al 19, dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido, sino has dicho con verdad. Y la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Jesús conocía la vida íntima y moral de esta mujer samaritana, que lamentablemente tenía una vida inmoral desordenada. Ahora, más adelante, en el Evangelio de Marcos, veamos un poco el Evangelio de Marcos,
Mateo, Marcos, el segundo evangelio, en el capítulo 2, versículo 8. Marcos 2, 8 dice, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Es cuando el Señor sanó a alguien y ellos pensaban y pensaban, y el Señor Jesús conocía lo que había en el corazón de las personas. En síntesis, mis queridos hermanos, este pasaje de la boca de Dios nos insta, nos exhorta a que cada uno de nosotros podemos convertirnos en la boca de Dios, en el sentido de comunicar, de hablar la palabra del Señor a las personas que necesitan ayuda y apoyo espiritual. Por eso el Señor le dio a Isaías palabras de sabio, una boca de sabiduría. El Dios colocó en el profeta Jeremías sus palabras. Y el Señor Jesucristo es la persona perfecta que puede enseñarnos, como lo hizo más tarde el Espíritu Santo con el apóstol Pablo, para que él tuviera la capacidad de hablar, de explicar y enseñar la doctrina cristiana a los primeros creyentes del primer siglo. Así que no nos justifiquemos, no nos escondamos, no digamos, yo no sé hablar, Señor, yo no puedo hacer esto, Señor, sino que digamos, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, dame la sabiduría, dame tu capacidad, dame tu poder, dame tu gracia, para que cuando pueda hablar, sea el Espíritu Santo usando nuestra boca, y nuestra boca puede ser la boca de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, por este tiempo que hemos tenido para compartir y darnos cuenta, Señor, que tú puedes poner tus palabras en nuestra boca para hablarle a la gente que te necesita a ti, Señor. Te bendecimos y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.